Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, el capítulo 4, el versículo número 6. Zacarías, capítulo 4, versículo número 6, dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Padre amado, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, por los hermanos y hermanas presentes, y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos grandemente en esta hora. Y en este momento, Padre eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando estudiamos la Biblia para hablar acerca o aprender acerca del plan de salvación, descubrimos que esto ocurre solo con su Espíritu. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, vemos el Espíritu Santo envuelto aún cuando Cristo recién es asimilado en la experiencia humana. María queda embarazada por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Cristo comienza su ministerio, se identifica de cerca con la obra y la labor y el poder del Espíritu Santo. Y toda su vida estuvo llena de la presencia del Espíritu Santo. En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 28, dice: y si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo, vuestros hijos, ¿con qué poder lo echan? Siempre estuvo presente el Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Y cuando se iba, San Juan 14, 15, 16, dice: les enviaré el otro Consolador. ¿Y quién era el otro Consolador? El Espíritu Santo. De modo que solo con su Espíritu es posible hoy la salvación de los seres humanos. El Espíritu nos prepara, nos habilita, nos capacita para comprender y entender la palabra de Dios. Durante la semana, solo con su Espíritu, estamos viendo cómo Dios se identifica, cómo Dios hace para que la salvación sea una realidad, para que la salvación sea una experiencia cotidiana, para que la salvación sea algo real, algo vivo, algo en lo que usted puede contar y confiar. Llama la atención cuando uno ve los detalles. Por ejemplo, hoy tenemos que preguntarnos: ¿quería Dios la muerte de Cristo Jesús? Y cuando leemos la Biblia encontramos una serie de pasajes que nos dicen no. Sin embargo, ¿murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si Dios no quería la muerte de Jesús, ¿por qué permitió que Cristo muriera? Y aquí viene la gran respuesta de este día. ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama o no nos ama? ¿Ama Dios a Jesús?
Cuando Cristo es bautizado en el río Jordán por Juan, Dios habla y dice, este es mi Hijo, ¿cómo? Amado, en el cual tengo contentamiento. En el capítulo 17 del libro de San Mateo, cuando Cristo está en el monte de la transfiguración, aparece una nube que les hace sombra y la palabra de Dios expresa, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Ama Dios a Jesús? ¿Sí o no? ¿Le ama Dios a usted? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a usted que ha dado su Hijo único para que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Fue fácil para Dios dar a Jesús? No, y ahí vamos a trabajar. La pregunta de esta noche es, la pregunta de esta ocasión, ¿quería Dios la muerte de Cristo? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 2. San Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16. ¿Quería Satanás matar a Cristo, sí o no? ¿Lo protegió Dios? Entonces, estos textos nos dicen que Dios no quería la muerte de Jesús. Sin embargo, veremos qué ocurrió al final. San Mateo capítulo 2, versículo número 13. Dice la Biblia, después que partieron ellos, ¿qué dice? He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, ¿qué cosa? Que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. ¿Quería Dios que Herodes matara a Jesús? No, envió un ángel para evitar esa situación. ¿Mató Herodes a todos los niños menores de 2 años? ¿Sí o no? Sí, Señor. Recuerde que el punto es si Dios quería la muerte de Cristo Jesús. La respuesta es no, y los pasajes de la Biblia lo declaran, lo aclaran. La pregunta entonces, ¿y por qué lo permitió? ¿Por qué dejó que muriera? ¿Qué era tan grande, tan importante para Dios que lo llevó a hacer un sacrificio tan grande? Maravilla y sorprende a las criaturas celestiales, maravilla y sorprende a los ángeles la indiferencia humana ante un amor tan grande manifestado en la cruz. San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. Mientras más estudio la Biblia, más amo a Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo increíble. San Lucas capítulo 4, versículo 27, dice la Biblia. Y muchos leprosos, dice Jesús, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Lo libró Dios? ¿Lo libró o no lo libró? ¿Quería Dios la muerte de Jesús? No. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. El asunto con Dios es que Dios no trabaja en conjunto, trabaja con personas. Dios le ama a usted. Cristo murió por mí. Es un asunto personal, ¿o no es personal? ¿Es personal o no es personal? Entonces, si es un asunto personal, usted tiene que entregarle su vida al Señor, porque el Señor entregó su vida por usted. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? Amor con amor se paga. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó juntamente por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él qué cosa? Todas las cosas. ¿Nos dio el Señor a Jesús? ¿Sí o no?
En 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? Entonces tú eres una persona muy especial. Tú no eres una persona común y corriente. La salvación es un regalo, pero la salvación no es gratis. Le costó a Dios todo. Por tanto, si te entrega al Señor, recuerda que debe darle todo. ¿Se entiende o no se entiende? Todo por todo. Dios dio todo. Y usted debe darle a Dios todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué le devolvemos a Dios? En el camino a Cristo dice, un corazón sucio, una vida llena de pecado, una vida acabada y fracasada por el pecado. Y sin embargo, Dios nos cambia y nos transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Quería Dios la muerte de Cristo Jesús? En el libro de San Juan, en el capítulo 13, los versículos 26 al 27 y el capítulo 19, versículo 11, nos muestran lo que hizo Judas. Pregunto, ¿le dijo Jesús a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quería Judas el dinero que conseguiría por vender a Jesús? Sí, Señor. San Juan capítulo 8, versículo 57. Estamos poniendo la mesa. San Juan 8, 57. ¿Qué querían hacer los judíos fariseos con Jesús? San Juan 8, versículo número 57 al 59. Mire lo que dice la Biblia. San Juan 8, versículo 57. ¿Qué dice? Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y yo le pregunto, ¿lo libró Dios, sí o no? Sí. Mi pregunta otra vez, ¿quería Dios la muerte de Cristo Jesús? No. San Juan capítulo 10, completemos aquí esta primera sección. San Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Mire lo que dice la Biblia. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a juntar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué cosa? Dios. ¿Lo libró Dios esa ocasión también? Dice el versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Pregunto, ¿querían los judíos la muerte de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo libró Dios todas esas veces? Sí, Señor. Y ahora viene el problema, ahora viene lo bueno. Y entonces, bueno, debemos entender lo que Dios hace comprendiendo esto. ¿Cómo se entiende la voluntad de Dios? Pregunto, ¿era la voluntad de Dios? ¿Quería Dios que le mataran a su hijo? No. ¿Era la voluntad de Dios que el pecado entrara en la tierra? No. Ahora mire qué cosa linda. La voluntad de Dios se conoce y se concibe de dos formas distintas. Ponga cuidado, porque esto le va a ayudar en muchas cosas. Número uno, se conoce como la voluntad de derecho y número dos, se conoce como la voluntad de hecho. Si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿qué dice la Biblia? Y vio Dios que todo
todo lo que había hecho, ¿cómo era? Bueno en gran manera. La voluntad de derecho es la voluntad ideal de Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran. Dios no quiere que sus hijos tengan problemas. Sin embargo, los hijos se meten en muchas dificultades. ¿Es así o no es así? Voluntad de derecho es la voluntad ideal de Dios que corresponde a su carácter. ¿Adán y Eva pecaron o no pecaron? ¿Los abandonó Dios? No. ¿Los buscó Dios? Sí. Ahora viene entonces la voluntad de hecho. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea con todas sus necesidades suplidas. No les falta nada. De hecho, lo creó al final y lo creó para la gloria de su nombre. Y los hizo a su imagen y semejanza. Y los formó con sus manos y sopló en su nariz aliento de vida. Una relación estrecha, una relación íntima, un solo soplo y le ha dado vida a billones de seres humanos. ¿Sí o no? ¿Sopló Dios a Eva? No. Del mismo soplo de Adán le pasó a Eva. Y de ese solo soplo ha soplado a todo el mundo. ¿O no? ¿O no? A mí me gusta la Biblia. Mire por qué me gusta la Biblia. La Biblia es hermosa. Mientras usted más se llena de la Biblia, la vida se torna más preciosa. Mire a ver si su Biblia tiene este versículo. Salmo 33. Mire qué cosa linda. Salmo 33, versículo 6. A ver si lo tiene. ¿Lo tiene? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Y qué dice ahora? Y todo el ejército de ellos, ¿qué dice ahora? Por el soplo de su boca. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sopla fuerte Dios. Sopla tan duro y tan fuerte que han pasado 6,000 años y todavía no han podido destruir el cuerpo de los seres humanos. Han inventado todo lo que han querido y todavía el ser humano funciona o no funciona. ¿Funciona o no funciona? Bueno, esto es lo que queda, porque imagínense, eran unos grandísimos esa gente que Dios creó y vivían muchísimos años. Ahora, lamentablemente, trágicamente, tristemente, el ser humano, dice Moisés, de 70 a 80, compadre. 968 años Matusalén. Y nosotros apenas nos queda lo que quedó de los 68. ¿Sabe lo que haber perdido 900 años? Yo siempre pregunto, imagínense que uno pudiera tener 900 años para predicar. Haber empezado cuando ahí, 1000 años después que Cristo se fue, y estar predicando desde ahí hasta hoy. Y ya terminar para que el Señor venga y nos vayamos al cielo, porque imagínense. Yo pregunto, ¿nos ama Dios? La voluntad de hecho es la voluntad circunstancial. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino Dios o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Habló con ellos o no habló con ellos? Génesis 3:15 presentó el protoevangelio, el evangelio en cierne. ¿Habló o no habló de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? ¿Sí o no? Cuando Satanás escuchó eso, se estremeció. Pensó que al pecar a Adán y Eva se iba a quedar con esta tierra. Jehová le dijo, te equivocaste. Nacerá la simiente de la mujer y te va a aplastar la cabeza. Aunque tú le hieras el calcañar, él te va a aplastar la cabeza. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Resucitó al tercer día? Entonces le aplastó la cabeza. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta cómo Dios trabaja y cómo se mueve. Siempre claramente, sin nada turbio, todo puesto sobre la mesa. ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar a un impío? Porque Dios mismo se echa encima la tragedia del impío. ¿No recuerdan que leímos ya cómo tomó los pecados nuestros y se lo echó en sus espaldas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. A mí me gusta Dios, porque Dios es bravo y no se anda escondiendo ni anda fingiendo. Las cosas son como son. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y enfrentando la situación, ya veremos cómo Cristo grita en Getsemaní y el Padre se queda tranquilo. Mi negro, así fue que dijimos y así que se va a hacer. ¿Gritó 3 veces o no gritó 3 veces? ¿Qué le dijo Dios? Mandó un ángel, consuélalo, pero esta cosa no puede ser de otra manera. Entonces eso es lo que yo no entiendo en el ser humano y eso es lo que me confunde la mente. ¿Cómo un humano puede ser tan duro? Oiga,
y no entender hasta dónde llegó Dios para salvarle del pecado y de la maldad. ¿Cómo se pueden resistir a Dios? Disculpen, yo no soy ni predicador ni hijo de predicador. Yo solo soy un pobre negro que de un día le llamó y le dijo, ven, para que predique. Y me puso esta cuestión. Y no le niego, a veces me enojo porque yo me pregunto, ¿cómo pueden ser tan bárbaros que le digan no a Dios? Habiendo hecho Dios todo lo que ha hecho para salvarlo, ¿cómo pueden ser tan indiferentes? ¿Cómo pueden resistirse así? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? ¿Cómo se pueden resistir a Dios? La voluntad de derecho es Dios que se adapta a las circunstancias en las cuales le metemos. Los hombres rechazan a Jesús. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Bendito sea Dios, que insiste, persiste y continúa buscándonos para darnos la salvación. Ay, si Él no fuera como es. Ay, si no fuera como es. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, versículo 8. ¿Cómo dice la Biblia? Dice el versículo 7, mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahora? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No sabían la sabiduría de Dios. Si hubieran sabido la sabiduría de Dios, no crucifican a Jesús. Querido, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, dele gloria a Dios. Si usted es un cristiano, usted es una persona valiosa a los ojos de Dios. Usted no es común ni corriente. Usted es un rey o una reina del Todopoderoso Dios. Por eso Cristo es rey de reyes. Los reyes y las reinas somos nosotros. Entonces, compórtese como lo que usted es. ¿Qué le van a poner en el cielo cuando usted llegue? ¿Y a quiénes son los que se coronan? Entonces, compórtese como lo que usted es. ¿Dice o no dice Hebreos capítulo 12 que debemos mantenernos en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Le costó un precio alto a Dios este derecho que tenemos hoy? A Dios le costó todo. Así, querido, querida, le costó todo. Me gusta Dios. La muerte de Cristo no corresponde a la sabiduría de Dios, a la voluntad de derecho, al ideal de Dios, sino a la voluntad de hecho, a la voluntad de Dios de ponerse al alcance de los hombres. Es así como la muerte de Cristo forma parte de la salvación de los hombres. ¿Esta es la única salida? Sí. ¿Es la única manera? Sí. ¿Es la única forma? Sí. ¿Y qué tú dices, Miguel? Yo voy. Pero yo voy. ¿Vino o no vino? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Y Jesús le contesta, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me dices tú, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi pregunta, ¿estaba Dios con Cristo y en Cristo reconciliando consigo al mundo, sí o no? Entonces el mismo Dios estaba sacrificando en Cristo Jesús. ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? Entonces dile no a ese pecado que te está acabando la vida. Entonces dile no a esa situación que te separa de Dios. Entonces dile no a esa cosa que te está separando del Señor. ¿Cómo puede amar algo más que a Dios? Cuando Dios te amó a ti por sobre todo, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Cuando era un adolescente y conocí a Jesús, dije, Señor, esto es lo que yo andaba buscando. Y tuve que enfrentar a mi mamá. Ay, señores, ustedes no saben los líos que se me armaron.
Hubo un versículo que yo nunca lo olvido. Un versículo que nunca olvido. El humano es chismoso por naturaleza, ¿se han dado cuenta? Ustedes quieren el versículo, se lo voy a dar. Salmo 27, versículo 10. Mire qué cosa linda. Recuerdo que cuando la crisis se puso más fuerte, siempre hacía mi año bíblico, siempre lo he hecho y siempre lo hago. Me gusta leer mi Biblia una, otra y otra vez cada año. Y este versículo me trajo paz y tranquilidad. El versículo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo dije: alabado sea el nombre de Dios. Le dediqué mi vida a Dios. Tuve que bautizarme escondido, pero al final de la historia de mi mamá, mi corazón se llenó de gozo porque se entregó a Cristo Jesús. Murió en la fe de los santos. Hoy descansa en la paz del Señor hasta la mañana gloriosa, cuando Cristo venga por segunda vez. Y ella me decía en su lecho de muerte: ay, Andrés, si tú hubieras dejado de seguir a Cristo, te hubiera perdido tú y me hubiera perdido yo. Yo pregunto, ¿merece Dios que le demos todo? ¿Sí o no? Entonces tome una decisión. Tome una decisión. ¿Tomó Dios una decisión? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 26, versículo 39. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 26, 39. Estamos para entrar en la parte más hermosa. ¿Hasta dónde llega Dios? San Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Qué dice el verso 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Qué cosa dijo Jesús? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Entendieron eso? Y pregunto de nuevo, ¿quería Dios la muerte de su Hijo? Ya vimos que no. ¿Está Cristo clamando ahora a su Padre? Sí. ¿Era la única manera de tu salvación y mi salvación? Sí. Por eso yo digo, a nadie amo más que a Dios. Sí, yo amo mucho a mi negra que está viendo esta cuestión ahora. Y a mis hijos también. Pero ella sabe muy bien que yo amo más a Dios que a ella. Y que a cualquiera de ustedes. De hecho, yo estoy aquí porque el Señor quiso que estuviera aquí. Óigase, yo predicador, todavía ni me lo creo. Que yo hable en público, a veces me asusto y me sorprendo. Pero Él dijo, tienes que hablar, y entonces hablo. El día que me tenga que callar, Él me callará. Ahora le hago una pregunta, ¿es hermoso esto que estamos estudiando o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso tener las evidencias de que Dios te ama? No es un amor sentimental y enfermizo, no. Aquí están las pruebas y las evidencias. Cristo clamando, rogando a Dios, si es posible. Y papá dice, no, mi negro, no es posible. No es posible. Es la única forma que tiene para que Andrés se salve. Y si Dios lo dio todo por mí, ¿cómo no le voy a dar todo a Dios? Por eso me gusta la Biblia. Dios quiere la muerte de Cristo de una voluntad circunstancial, no de una voluntad ideal. Recuerde, por favor, la voluntad ideal de Dios, la voluntad de derecho, es que Dios quiere todo lo bueno y lo mejor, y así lo hizo. El humano dañó todo. Ahora viene la voluntad circunstancial, la voluntad de hecho. Esto es lo que está pasando. Pues vengan, tenemos que entrarnos al mundo de los hombres, a la miseria de los hombres, a la tragedia humana, al fango humano. Tenemos que entrar para sacarlo de allí. Nos llenamos de fango, nos llenamos de toda la podredumbre humana, Dios se hace humano y entonces saca al humano y lo levanta para llevarlo hasta el reino de los cielos. Y me dice usted que le va a decir que no al Señor.
Yo siempre he dicho que el que rechaza al Señor, una de dos, o está loco o está endiablado. Pero una gente con la mente cuerda que entienda esto, ¿cómo le dice que no al Señor? Y algunos me dicen, usted es ofensivo. Y le digo, es verdad, porque el evangelio es ofensivo. Cuando usted le dice a una gente que es pecadora y que no tiene derecho de entrada al cielo, ¿usted cree que eso es bonita cosa? ¿Es bonita cosa? No. San Juan capítulo 12, versículo 32. Empezamos a bajar el tren de aterrizaje. San Juan capítulo 12, versículo 32. Me gusta la Biblia. Me gusta mi Dios. El Señor es maravilloso. San Juan 12, 32. Mire lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Y yo, ¿qué cosa? Si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice el Señor? A todos atraeré a mí mismo. Y Juan añade, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y yo le pregunto, ¿era necesaria la muerte de Jesús, sí o no? Sí, no había otra forma. San Mateo capítulo número 16. Miren cómo lo dijo Jesús. Mire qué cosa linda. En la página nuestra, lavozdelconsolador.org, grabamos una aproximación a un comentario al Evangelio según San Mateo, y allí puede encontrar una cantidad de sermones que hablan un poco del Evangelio según San Mateo. Versículo 21, San Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿y qué cosa? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué dice Jesús? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, vamos a aterrizar. Hagamos un breve repaso de algo que decíamos en el tema anterior. Recuerda que en el tema anterior hablamos de Juan 1:29 que dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que decíamos que la palabra Cordero de Dios se escribe en griego amnos y significa el Cordero apartado por Dios para el sacrificio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amnos es el Cordero para el sacrificio, pero no ha sido sacrificado. De modo que amnos nos dice que Dios mismo apartó a su Hijo para el sacrificio, pero amnos no dice que ya está sacrificado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis ya el Cordero fue inmolado. Ya no es amnos, ahora es arnión, el Cordero que fue inmolado. Y esa es la parte que más me emociona, porque Cristo fue tan bravo, tan valiente, que no le tuvo miedo ni al vituperio, ni al problema de enfrentar al diablo, de enfrentar la muerte, ni siquiera se devolvió cuando sabía que moriría en la cruz como un maldito de Dios. ¿Dio un paso atrás Cristo? No, se mantuvo hacia el frente. Gálatas 3:13, vamos a Gálatas 3:13 rapidito para que usted vea qué fea era la muerte de Cristo y qué espantosa a la vista de Dios. Y qué rara, qué rara. ¿Qué dice el versículo 13? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahora? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿gritó o no gritó? Gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, ¿sí o no? Murió como un maldito de Dios. Y ahora veamos esta parte hermosa que emociona mi corazón y mi ser. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Vamos rapidito, esto es hermoso. Esta parte es bien hermosa. Dice el versículo 6, ¿cómo dice el verso 6? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y yo te pregunto, ¿murió Cristo en la cruz del Calvario como un cordero inmolado? ¿Sí o no? Entonces es el arnión, el cordero inmolado. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces vence a la maldad, vence el pecado, vence al diablo y sus demonios, vence la muerte, vence a los reyes y a los príncipes, vence a los judíos que lo crucificaron y vence al hombre que lo rechaza. En la cruz del Calvario Cristo ganó todos los poderes. Y entonces cuando se va de la tierra dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es exousia, que significa derecho. Tengo todo el derecho legal en esta tierra y en el cielo también. Ahora yo soy el jefe, aquí y allá también. Entonces, si yo soy para Cristo y si soy de Cristo y si predico el Evangelio de Cristo, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tanta timidez? ¿Tiene Cristo potestad en la tierra, sí o no? ¿Sí o no? Entonces empieza a predicar el Evangelio. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Es digno de tomar. Apocalipsis 6, 1. El Cordero abrió uno de los sellos. Apocalipsis 6, 16, 17. El gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. El Cordero los pastoreará. Apocalipsis 12, 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quería Dios la muerte de Cristo Jesús? No. ¿Hizo posible Dios la muerte de Cristo Jesús para mi salvación? Sí. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces, ¿deberíamos responder al amor de Dios con amor? ¿Sí o no? ¿Deberíamos entregarnos a ese Dios que nos ama de esa manera? ¿Cuántos creen que sí, que el amor se responde con amor? ¿Quién nos ama más que Dios? Nadie. Nadie. ¿Se atreve usted a decirle sí a Dios en esta noche? Póngase en pie conmigo. Jesús bajaba del monte donde había presentado el discurso maestro, el sermón del monte. Y cuando bajó al valle, se acercó un leproso. Se supone que los leprosos no estuvieran donde estaba la gente. Jamás debía un leproso acercarse donde estaba la gente. Pero a este leproso no le importó a la gente. No le importaron los comentarios. No le importó el qué dirán. Él tenía una sola cosa en mente. Su lepra podía ser sanada por el poder de Cristo Jesús. Y salió de su leprosario y atravesó por entre la gente y se presentó ahora ante esta multitud por millares y millares que bajaban del monte. Y se mantuvo firme y recto caminando donde venía Jesús. La gente, imagino, salieron corriendo por los lados hasta que se encontró cara a cara y frente a frente con Jesús. Un leproso hecho leña, hecho pedazos con la carne podrida. Quién sabe si ya no tenía nariz, se había perdido las orejas y las manos, como un aparecido de ultratumba. Y Cristo se quedó paradito donde estaba y el leproso se le acercó, se tiró a sus pies y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y lo tocó. Jamás se debía tocar un leproso. Lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Dice la Biblia que al instante la lepra desapareció. Yo no sé cuál es tu lepra, yo una cosa sí sé, que Cristo tiene poder para curártela. ¿Sí o no?
Entonces esta es la noche que tiene que venir a Cristo para entregarle tu vida y tu corazón. ¿Cuántos creen que esta es la noche de entregarse al Señor? ¿Hay alguien aquí que sabe que tiene que entregarse al Señor? ¿Puede levantar la mano valientemente? Alabado sea Dios. Si usted sabe que tiene que entregarse al Señor, sálgase del grupo y venga, párese aquí conmigo. Salga de la multitud y venga para acá al frente conmigo. Atrévase, sálgase del grupo. Adelante. ¿Tiene miedo? Allá viene una señora, adelante. Sálgase. Adelante, Amy. Alabado sea Dios. Adelante. Sálgase del grupo. Guachalina, mamá. Alabado sea Dios. Si usted sabe que tiene que hacerlo, sálgase de la multitud y pase aquí al frente con nosotros. Mientras Amy canta, sálgase de la multitud. Ya déjese de estar en la multitud. Decídase ahora estar al lado del Señor Jesús. Y mientras ustedes pasan, voy a pedir a los pastores, si son tan amables, que pasen con ustedes también. Me interesa que ustedes conozcan los pastores de esta zona. Y si hay ancianos de la iglesia por acá, pasen con nosotros también. Estas son almas que tienen que ir al reino de los cielos. Son personas que el Señor está buscando para darles salvación y vida eterna. No tenga ningún temor, siga pasando al frente. Adelante, Amy. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, la Biblia nos habla del libro de la vida del Cordero. Toda persona que vivirá en el cielo tendrá su nombre en ese libro. Esperamos a Dios que cada una de estas personas pronto tenga su nombre
en ese libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, nos habla del cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, el Cordero los vencerá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, allí habla de los bienaventurados. Permita a Dios que en esta semana muchas personas, no solo los presentes, pero también todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, puedan tomar la decisión de permitirle al Santo Espíritu que le cambie, que le transforme, que le convenza de pecado, de justicia y de juicio, para tener el derecho de entrada en la patria celestial. Si usted tiene un hijo, una hija, su esposo o su esposa, que está en el valle de la decisión, le invitamos esta semana a orar fervientemente para que el Espíritu Santo, a través de su palabra, pueda tocar esos corazones. Que al final de la misma veamos a Dios glorificarse en cada uno de nosotros, viendo muchas almas entregarse a Cristo Jesús. ¿Podemos orar ahora? Querido Dios, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por el sacrificio que usted hizo en nuestro favor. Sabemos, oh Dios, todo lo que Cristo sufrió al morir en la cruz. Pero, Padre, nos imaginamos cuánto sufrió usted, siendo el todopoderoso Dios, y no hacer nada para librar a su Hijo de una muerte tan espantosa. Dios querido, Padre amado, únjanos con su Espíritu. Alumbre nuestros ojos del entendimiento para entender y comprender su amor, su sacrificio, su dedicación. Dios eterno, Padre Santo, cámbienos y transfórmenos. En una manera especial, bendiga a estas personas que han pasado al frente. Que hoy comiencen una nueva experiencia de salvación con usted. Que hoy su entrega sea firme y fiel y nada ni nadie los separe de su camino hasta la venida de Cristo Jesús. Entregamos a cada persona que sigue esta programación en sus manos. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.